Se dice que Einstein tenía en su oficina la doctrina secreta y que la consultaba seguramente solamente para aspectos científicos, y la recomendaba a sus colegas y decía: lean este libro que tiene cosas muy interesantes para sus estudios. Cuando los físicos y los químicos de su tiempo estaban convencidos de que el átomo era el último ladrillo del universo, ella afirmó su infinita divisibilidad, de que el átomo era divisible hasta el infinito. Ahora estamos en la época cuántica. Tenemos entonces cómo se dividen las partículas subatómicas y se sabe que siguen apareciendo todavía partículas más pequeñas, y habla de esto hasta el infinito. Eso se desconocía completamente en el siglo XVIII. Cuando los antropólogos suponían la antigüedad del hombre en unos pocos cientos de miles de años, ella habló en términos de millones. Ella consideró como un hecho descubrimientos científicos posteriores, como la identidad de materia y energía, que fue la base de los estudios de Einstein para llegar a la teoría de la relatividad. Si la luz es una onda o si es una partícula. Y ella mostró que eran idénticos, que la materia no era sino energía condensada. Eso fue la base para los estudios de Einstein. Consideró la transmutación de los elementos, la naturaleza ilusoria de la materia, es decir, que la materia no es lo que vemos, que el espacio no está vacío. Es algo que también es algo nuevo dentro de la ciencia, el darse cuenta de que lo que llamamos el vacío no es vacío, sino que eso es vacío, ese vacío está formado por partículas indetectables por los aparatos científicos, pero que explican muchos fenómenos para los científicos, ¿no? Esa es la materia oscura de que están hablando ahora la ciencia. Ella no la llamó más materia oscura, sino dijo que no está vacío. Y ella nos muestra entonces muchísimos estados de materia, más sutiles que el físico, que la materia física, y que entre los distintos estados cumplen diversas funciones dentro de leyes completamente naturales. Que la luna no se formó a partir de la Tierra, como especulaban los astrónomos, sino que es más vieja que la Tierra. Una cosa que es sorprendente es que a partir de la publicación de estas obras y de la fundación de la Sociedad Teosófica, ha habido una revolución del pensamiento oculto, del pensamiento interno, del pensamiento de la conciencia, del estado de la conciencia en Europa y en América y en el mundo en general. Algunos estudiosos de la doctrina secreta se han referido a Elena Blavatsky como una de las más grandes damas liberadas de su época. Ya vimos cómo se liberó ella y cómo empleó de bien esa liberación. Ella demostró al mundo que para poder acercarse a la verdad, y esto es muy importante para nosotros, para poder acercarse a la verdad es necesario liberarse de todas las ataduras, de todos los acondicionamientos, creencias formadas generalmente desde la cuna. Si nosotros queremos acercarnos a la verdad, tenemos que abandonar ideas queridas
que no son ciertas, pero que son dogmáticas, que son de creencia obligatoria, y sin dejar eso de lado no es posible acercarse a la realidad. Eso es una manera de liberación del pensamiento en el ser humano. Solamente de esa manera podemos acercarnos a la verdad. Solo en una atmósfera de libertad interior es posible vislumbrar la verdad que nos hará libres. Y aquí la idea de libre pensamiento, que quiere decir que el individuo tiene la facultad por sí mismo de examinar los hechos y llegar a una conclusión. No es decir, no, yo no soy capaz, entonces que me digan qué es lo que tengo que interpretar. Hay otros que sí lo saben y me dicen qué es lo que tengo que hacer. Eso es empeñar completamente nuestro pensamiento a otros individuos. Esa libertad de pensamiento es fundamental en un teósofo. En sus dos principales obras se encuentra la primera filosofía de la evolución psíquica y espiritual que aparece en el occidente moderno. Es decir, la evolución de una forma completa, por primera vez, también en occidente, es mostrada por Elena Blavatsky. En esa época se había mostrado la evolución a través del pensamiento de Darwin. Es la evolución desde el punto de vista de lo externo, de la materia. Pero ella nos muestra que a través de los cambios en la materia, la conciencia se va desarrollando cada vez mejor. Se van creando mejores instrumentos y a través de ellos esa conciencia puede conocer mejor el mundo. Y no solamente muestra entonces la evolución de las especies, y al ponerle especie podemos decir el ser humano, que el ser humano está avanzando, sino que cada uno de nosotros, como parte de la humanidad, está avanzando desde la ignorancia hasta la sabiduría. Completa el panorama Elena sobre la evolución. Hay una biografía, se han hecho muchas biografías de la señora Blavatsky. Actualmente la biografía más completa y mejor documentada de todas es la de Sylvia Cranston, que hasta hace poco tiempo no se conseguía sino en inglés y actualmente ya está en español y se puede consultar en internet. Sylvia Cranston, en el capítulo 7, el siglo después, considera la influencia de Elena Blavatsky sobre religión, psicología, literatura, arte, música y la nueva era, no en el sentido que se le da ahora, de la cual a menudo ha sido llamada la madre. Es decir, la nueva era, actualmente hay un grupo que se denomina de la nueva era y que a los maestros los llama a los maestros ascendidos, es decir, que hacen el curso de teniente a coronel, a general. Eso no es así. En los maestros se hacen a sí mismos, nadie los asciende, sino ellos mismos se construyen a través de una obra de purificación, de conocimiento, de interiorización, de superación. En esa nueva era se dice el mundo va a cambiar y habla de asuntos de los astros, y probablemente que haya alguna influencia a través de esos grandes seres que están tras de un astro en el universo, puesto que tras de una forma
siempre hay una entidad muy grande. Ella nos habla de la nueva era, cuando los seres humanos, entendiendo el proceso de la evolución, el objeto de la vida, vayan cambiando. En la medida que los seres humanos cambiemos, el mundo cambiará. Habrá una nueva era. Y en el momento en que toda la humanidad haya cambiado de los intereses superficiales externos a los profundos del espíritu, la humanidad será perfecta y feliz. Ella invita a esa nueva era. Desde fuera el mundo no puede cambiar, no porque haya una cierta forma en que estén ordenados los astros, cambiará el mundo, sino en la forma en que cada uno de nosotros cambie. A eso llamó ella la nueva era, y estos grupos aprovecharon ese nombre y lo han desvirtuado completamente. En el capítulo sobre la ciencia y la doctrina secreta, Sylvia Cranston incluye no solo su influencia, sino indica en qué grado las enseñanzas en ese libro anticipan subsecuentes descubrimientos científicos. Allí predice los grandes cambios que tendrán lugar en ciencia entre 1888 y 1887 en física, en química, astronomía, cuando los científicos de la época suponían que ya no había nada que lograr porque ya todo se conocía. Vera nos sigue hablando de esta época de Elena Blavatsky a través especialmente de la correspondencia que tenía con la familia. Ella estuvo 10 años fuera de Rusia antes de volver, porque si volvía antes quedaba bajo la autoridad del esposo. Después de 10 años el matrimonio legalmente había quedado disuelto. Por eso ella vuelve a Rusia después de ese tiempo. Durante esas etapas, entonces, le escribe cartas a sus hermanos, al padre, y ella era muy afín con Vera, que era hermana menor de ella. Dice Vera, ¿dónde había adquirido todos esos variados y abstrusos conocimientos de los que hasta entonces no había dado señal alguna? Ella misma no lo sabía. Entonces fue cuando por primera vez nos habló de sus maestros, o más bien de su maestro, pero de una manera muy vaga, hablando de él, algunas veces como de su voz, otras veces como del sahib, significando maestro, y otras como el que me inspira, como si el origen de estas sugestiones mentales fuese entonces desconocido. Esto no nos ayudaba a comprenderla y empezamos a temer por su razón. A través de estas cartas y de eso pensaron, Elena se volvió loca. Ella está completamente chiflada. En otra carta dice, me he lanzado, dice Elena a su hermana Vera, me he lanzado a escribir una gran obra sobre teología, sobre creencias antiguas y sobre secretos de las ciencias ocultas. Nos escribía en 1874. Pero no temáis nada por mí, estoy segura de lo que hago. Yo no sabía, quizás, hablar demasiado de estas cosas abstractas, pero todas las materias esenciales me son dictadas. Lo que escriba no será mío,
no serán míos. Ella habló en términos de millones. Ella consideró como un hecho descubrimientos científicos posteriores como la identidad de materia y energía, que fue la base de los estudios de Einstein, divisibilidad, de que el átomo era divisible hasta el infinito. Ahora estamos en la época cuántica. Tenemos entonces cómo se dividen las partículas subatómicas y se sabe que siguen apareciendo todavía partículas más pequeñas, y habla de esto hasta el infinito. Eso se desconocía completamente en el siglo XVIII. Cuando los antropólogos suponían la antigüedad del hombre en unos pocos cientos de miles de años, que tiene cosas muy interesantes para sus estudios. Cuando los físicos y los químicos de su tiempo estaban convencidos de que el átomo era el último ladrillo del universo, ella afirmó su infinita vida. Se dice que Einstein tenía en su oficina la doctrina secreta y que la consultaba seguramente solamente para aspectos científicos, y la recomendaba a sus colegas y decía: lean este libro.